Dios te bendiga en esta hora. Estamos aquí en mi devocional en casa. En esta hora te traemos un hermoso tema que se llama Tu tristeza se convertirá en gozo. Y bueno, la lectura que hoy nos ocupa es allí en Juan 16, versículos del 20 al 22, y dice así: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Qué tremendo es cuando llega a nuestra vida la tristeza. Qué tremendo es cuando dejamos que esa tristeza invada nuestro sentimiento. Cuando esa tristeza nos llene de tanta incertidumbre, tanto así que sin darnos cuenta, fíjate bien, sin darnos cuenta, empezamos a cambiar nuestro carácter. Nuestro carácter se empieza a formar de diferente, se empieza a ser un carácter brusco, un carácter violento, un carácter de amargura, como lo decimos muchas veces. Entonces aquí, lo que Jesús le está diciendo, dice aquí, y muchas de las veces por esa tristeza, más se hace la amargura cuando culpamos a Dios. Fíjate bien, culpamos a Dios de esa tristeza. Culpamos a Dios de lo que nos esté pasando. Y Jesús les dice que la tristeza es como una mujer que va a dar a luz. Una mujer cuando va a dar a luz es mucho el dolor, es mucha la angustia, es mucho el sufrimiento que tiene esta mujer. Pero Jesús dice, cuando tú tengas mucha tristeza, aliéntate, porque quiere decir que viene algo nuevo. Vas a ver un nuevo amanecer, vas a ver una nueva oportunidad. Como decimos muchas veces nosotros, después de la tormenta viene la calma, o después de una tormenta o de un día nublado sale el sol nuevamente. Jesús está diciendo que la tristeza no se va a quedar para siempre con nosotros. Jesús está diciendo que lo que nosotros estemos pasando en este momento no se va a quedar para toda la vida, sino que va a pasar. Es un momento en el cual Dios lo permite para algo. Tenemos que estar confiando en que algo nuevo va a suceder, o que vamos a ver algo diferente cuando pase esa tristeza a nuestras vidas. Jesús aquí les estaba hablando de su ida. Él muy pronto se iba a ir de este mundo y les decía a los discípulos que no se pusieran tristes, que esta tristeza no iba a durar siempre, sino que Él iba a regresar y les iba a volver el gozo. Y lo que me gusta aquí que dice, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Fíjate bien, les está dando a entender, no se enfrasquen en esa tristeza, no se queden ahí en esa tristeza, sino que esperen lo nuevo, esperen lo que viene después de ello. Y te voy a contar en esta hora, mira, aquí en este salmo, me gusta este salmo que dice, porque su enojo durará un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Lloraremos por la noche, lloraremos un rato, pero dice, pero por la mañana llegará la alegría. Qué bonito es que nos dé Dios esta oportunidad, o que nos esté diciendo, mira, no te enfrasques en esa tristeza, no te enfrasques en lo que te está pasando, viene un nuevo día, o como dice aquí, por la noche llorarás, pero por la mañana viene la alegría. Y en esta hora te voy a contar la historia de una mujer llamada Noemí, que ella experimentó una gran tristeza en su vida, tanto así que esa tristeza la llegó a convertir en amargura. Por eso es bien importante que tú tomes las primeras palabras que te estoy dando en este devocional, que dice, la tristeza no es para siempre. Viene un nuevo amanecer, viene un nuevo comienzo. Cuando nace un niño, dice, la mamá se olvida de la angustia o del dolor que padeció, y se olvida porque ve la alegría, ve aquel ser que nació de ella, vio aquel ser que va a empezar un nuevo mundo, un nuevo comienzo, y dice, y se le olvidó.
Se le olvidó el dolor, se le olvidó el sufrimiento que tuvo atrás y mira, se le olvidó viendo la alegría de este niño. Y esta familia que vamos a ver el día de hoy, de Noemí, dice la historia, nos cuenta que el pueblo se había alejado de Dios y el hambre había llegado a ese pueblo llamado Belén. Belén significa casa de pan, fíjate bien, significa casa de pan, pero había llegado el hambre a ese pueblo. ¿Por qué había llegado el hambre? Porque se habían alejado de Dios, porque se habían olvidado de los mandamientos, porque ya no vivían los mandamientos, sino que cada quien vivía su vida, y entonces pues Dios les quitó la bendición y llegó el hambre. Así que esta familia de Noemí con su esposo allí en Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice que decidieron salir de ahí, de Belén, del lugar de bendición que Dios les había dado, esa promesa de estar ahí en Belén. Ellos, sin consultar a Dios, le dice a su esposo, nos vamos a ir de aquí, y toman todas sus pertenencias y se van, porque no quisieron sufrir, fíjate bien, la reprensión de Dios. No quisieron esperar a que Dios cambiara de parecer o humillarse o a pedirle a Dios, sino que ellos deciden alejarse del lugar donde estaba la bendición. Y ellos deciden alejarse, agarran toda su familia, agarran sus 2 hijos, agarra Elimelech, agarra a su mujer y a sus 2 hijos y se van a una tierra que Dios les había dicho que nunca estuvieran ahí, que Dios les había dicho que no se casaran con las mujeres de ese lugar, porque esas mujeres eran idólatras e iban a alejar a sus hijos de en pos de Jehová, su Dios. Pero ellos, fíjate bien lo que es cuando te llega la prueba a tu vida. Cuando no consultas a Dios y le preguntas, ¿por qué llegó esto a mi vida? ¿O por qué está pasando esto? ¿O por qué tu palabra ya no me sacia? ¿Por qué tu palabra ya no quita esta ansiedad o esta hambre que yo tengo de tu palabra? Ellos deciden alejarse de ahí, de la ciudad. Dice la historia de Ruth, ocurre en un momento oscuro de la nación, no solo porque el pueblo estaba en una época de desobediencia, sino también porque la tierra había sido devastada por el hambre. Esta familia llegó a una nación pagana de Moab, pensando que sería, fíjate bien, pensando que sería más segura que el territorio que Dios había provisto para su pueblo. A veces nos sentimos tan más inteligentes y pensamos que el lugar en el que estamos no es el que Dios nos indicó, así que ellos se van a un lugar que Dios no había provisto para ellos. La bendición estaba en Belén y Dios les había dicho que no fueran a Moab. Y se retiraron, dice, y de ese lugar que Dios les dice, Dios había colocado, dice, Él te colocó. Dice así, retirarte sin la dirección de Dios del lugar donde Él te colocó pone en peligro la posición privilegiada que se halla en el centro de su voluntad. Los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas a pesar de que Dios les había dicho que no se casaran, porque los iban a alejar del camino de Dios, porque los iban a alejar de los mandamientos de Dios, porque los iban a hacer que idolatraran otros dioses. Pero ellos, como no consultaron a Dios, como ya se habían alejado de Dios, así que ellos se casan con estas mujeres. Ahí se encuentra ahí la historia del versículo 4 al versículo 10 de Ruth 1. Pero pasado el tiempo, muere el esposo de Noemí. ¿Ves por qué te decimos que la bendición no estaba donde ellos estaban? 10 años tuvieron para que perdieran todo con lo que habían salido de Belén. Se muere el esposo de Noemí. Sus hijos se casan, pero con el tiempo mueren también sus 2 hijos. Así que esta mujer se queda sola, se queda devastada ahí, en un lugar extranjero, se queda sin esposo, se queda sin hijos. Y dice aquí que se quedó sin propiedad y sin posesiones, ni en el apoyo de su parentela, y con sus 2 nueras dependientes. Parecía aún más desposeída que cuando la familia vivía en Belén. La viudez nunca ha sido fácil, pero Noemí, como extranjera y sin hijos ni otros parientes, enfrentó una situación casi imposible de superar.
Yo creo que muchas viudas pueden entender este papel cuando te quedas sin marido y sin hijos que te mantengan, sin posesiones, sin nada de lo que tú saliste cuando tú estabas bendecido bajo la voluntad de Dios. Qué tremendo es que tomes decisiones sin consultar a Dios y que te vayas a un lugar que Dios no te dio. El lugar de bendición estaba en Belén. Ahora se encuentra Noemí sola con sus 2 nueras. Y así que fíjate bien, escucha que en su pueblo Belén, después de 10 años, escucha que su pueblo en Belén, Dios los estaba bendiciendo con pan. Así que ella decide regresar al lugar de bendición. Decide de regresar a la ciudad donde ella era muy bendecida y que no supo esperar a que pasara su tristeza del hambre y para que ella viera la alegría. Desesperado se sale. Así que ahora se encuentra Noemí sin nadie. Y mira lo que le dice allí en el versículo 10 a sus nueras. Así que Noemí besa a sus nueras y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Les dice: váyanse con sus padres, no pueden seguirme, yo no tengo nada que ofrecerles, así que yo me voy a ir con mi pueblo y ustedes se van con sus padres. Qué tremenda situación la de Noemí. Habiendo salido toda bendecida con una familia, ahora iba a regresar a su ciudad de bendición sin marido y sin hijos. Pero sus nueras le dicen: nosotros iremos contigo. Fíjate bien, era una situación difícil de superar. Noemí posiblemente quiso liberar a Ruth y a Orfa de las exigencias de la familia israelita, ya que habían ingresado al casarse la costumbre hebrea del levirato, en latín levir, que quiere decir que su cuñado o hermano del marido estipulaba que cuando un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano soltero debía casarse con su cuñada viuda para darle un hijo al hermano fallecido. Esto aseguraba continuidad de la familia y la destitución justa de la tierra. Noemí les dice: miren, mis hijas, aunque yo volviera a tener hijos, que no puedo porque ya soy grande de edad y no tengo marido, pero aún así de aquí a que crezca mi hijo, no las va a poder desposar y ustedes dar herencia. Así que Noemí les está diciendo, les está quitando la responsabilidad de sus leyes como israelitas y les está diciendo: regresen a su ciudad, regresen a sus culturas, regresen a sus familias, regresen a todo, y yo me voy a regresar a Dios. Me voy a regresar de donde nunca me debí de haber movido. Así que ella les quiere liberar de esa obligación, pero ellas le dijeron, una de ellas le dijo: no, yo iré contigo. Qué tremendo es que tomes decisiones sin consultar a Dios y luego culpes a Dios de todo lo que te está pasando y te está yendo mal. Quien haya experimentado las tragedias y el sufrimiento de las viudas pueden entender fácilmente estas palabras. En un sentido, Noemí estaba enojada con Dios, quien había prometido serle fiel. Ahora, según el entendimiento limitado, parecía haber abandonado, pero no fue así. Ella fue quien se movió del lugar de bendición. Noemí pensó que Dios ya no era fiel con ella, que Dios la había abandonado. Ellos fueron quienes habían abandonado a Dios. Pero qué tremendo es cuando culpamos a Dios y no miramos en qué fallamos para poder corregir esa falla y poder ser bendecidos por Dios. En cuanto llega la dificultad a nuestras vidas, en lugar de quedarnos ahí fieles, buscamos una escapatoria por nosotros mismos. Y créeme que muchas de las veces cometemos un grave error, porque perdemos la bendición que está donde Dios nos dijo que estuviéramos. El hambre que había llegado a Belén era por la desobediencia, pero ellos no lo entendieron así, así que se fueron de ahí. Pero Ruth, su nuera, decide ir con ella, dejando a su familia, fíjate bien, a su cultura, a sus padres, le dice: yo voy a ir contigo. La otra nuera sí se despide y se regresa con sus padres, pero Ruth, ella no, ella dice: yo iré contigo. Y Ruth le dice unas palabras que muchas de las veces, fíjate bien, lo usan en las bodas para que un marido o una esposa le diga a su pareja. Pero en esta ocasión, en este libro, quien dice esas palabras es Ruth. Fíjate bien, ¿a quién? A su suegra, que es algo imposible que una nuera le diga así a su suegra. Pero Ruth
Fíjate bien, amaba a su suegra y le dice estas palabras que nos encantan repetirlas, como te vuelvo a decir, muchas veces en las bodas. Dice Ruth capítulo 1 versículos 16 y 17. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Por eso te digo que muchas veces lo usan en el matrimonio diciendo, nada más la muerte nos va a separar. Pero en esta ocasión, cosa increíble, es una nuera quien le dice a su suegra, nada más la muerte nos va a poder separar. Así que deciden irse a camino a Belén. El nombre de Noemí, fíjate bien, significa en hebreo dulzura o placentera. Eso es lo que significa el nombre de Noemí. Pero ella dejó de ser quien era, pues dejó que sus problemas y sus pérdidas cambiaran su manera de ser, cambió su carácter, su problema, y se convirtió en una viuda amargada. Pues dijo, llámenme Mara, que significa amarga. Utiliza este juego de palabras para expresar su desesperación a causa de los cambios en su vida. Después de ser placentera, después de ser dulzura, dice, llámenme Mara. Qué tremendo es que nosotros cambiemos, que dejemos que la tristeza o los problemas cambien nuestra manera de ser. Una mujer dulce ahora dice que ella es amarga. Imagínense una viuda amargada. Pero miren el amor de la nuera, que a pesar de su amargura, ella dice, yo voy a caminar contigo y vamos a estar juntas hasta que la muerte nos separe. Fíjate lo que dice el versículo 13, dice, ¿habíais vosotras desesperados hasta que fueren grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? Hablando de los hijos, que dijo, aunque yo los tuviera y ellos llegaran a crecer, nunca podrían casarse con ustedes. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Fíjate a quién culpa de todo lo que le ha sucedido. En 10 años perdió todo. Acuérdate que allá en Deuteronomio 28 dice que la desobediencia te va a traer maldiciones y que te van a alcanzar en el camino de tu vida. Dice, y esto te alcanzará si no cumplieres los mandamientos de Dios. Así que ella dice, gran amargura tengo yo, porque Jehová está contra mí. Jehová estaba molesto porque habían tomado una decisión que no habían consultado a Dios. Así que ella dice que Dios está contra ella. Qué tremendo es que tomes decisiones sin consultar a Dios y luego culpes a Dios con todo lo que te sale mal. Quien haya experimentado las tragedias y el sufrimiento de la viuda pueden entender fácilmente estas palabras. En un sentido, Noemí estaba enojada con Dios, quien había prometido serle fiel. Ahora, según el entendimiento limitado, parecía haberla abandonado. Y fíjese bien que Dios la había abandonado. Anduvieron pues, ellas ya se fueron, ya hicieron el pacto de que las dos iban a ir a estar juntas. Toman la decisión y se van camino a Belén. Y anduvieron pues ellas, dice 2, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Se conmovió al ver el rostro de Noemí. Se conmovió al ver que no era la Noemí que había salido de Belén, que no era la Noemí bendecida que había salido de Belén, que no era aquella Noemí que había salido con una familia, sino que ahora regresaba sola. Y la misma amargura que estaba en Noemí no la hacía ver que no era Dios quien estaba en contra de ella, sino que Dios quería que reflexionara y que volviera al lugar de bendición, al lugar que Dios les había provisto. Era la tierra prometida y allí en ese lugar estaba la bendición, casa de pan. ¿Dónde está la casa del pan? Está en tu iglesia, está allí donde tú comes la palabra de Dios constantemente.
Dios ahí es donde derrama bendición, dice su palabra, derrama bendición y vida eterna. Donde están, dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero qué tremendo es que cuando llega el problema o cuando la palabra de Dios ya no te sacia, no es tanto que Dios ya no te esté hablando, sino que es que estás haciendo que el problema tome el control de tu vida, tanto así que cambie tu carácter de tal manera que de dulzura ahora resulta que es una viuda amargada, una viuda llena de amargura, porque se alejó de la casa de donde Dios la alimentaba, se alejó de la comunión con Dios, se alejó de la lectura de la palabra de Dios, y esos problemas la hicieron que olvidara las promesas de Dios, que olvidara lo que Dios tenía para ella. Así que ella culpa a Dios, porque mira lo que dice el versículo 20 al 22 de ahí de Ruth 1, dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, fíjate bien lo que dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella se enfrascaba en culpar a Dios. Por un problema se había alejado de la casa donde ella recibía el alimento espiritual, donde recibía la bendición de Dios. Por eso te decíamos al comienzo, la tristeza no se va a quedar para siempre, la necesidad no se va a quedar para siempre. Dios tiene algo nuevo para ti, como dice, la aflicción pasa cuando tú estás dando a luz, pero después la alegría, el gozo que trae después, te va a hacer olvidar esa amargura. Pero ellos no se quisieron esperar. Pero ahora resulta que Noemí está culpando al Todopoderoso, dice, me fui llena y ahora regreso vacía. Pero había sido la desobediencia de ellos por no haber consultado a Dios. Pero Dios en su grande misericordia, Dios, fíjate, no la abandonó nunca ni la dejó sola, porque estaba Ruth, su nuera ahí con ella. Su nuera nunca la abandonó. Era tanta su aflicción, era tanto su tristeza, que no miraba la bendición que llevaba a un lado. Llevaba a su nuera allí acompañándole en todo tiempo. La nuera venía haciendo la función del Espíritu Santo, porque le dijo, a donde quiera que tú fueres, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ahí estaba la bendición de Dios a un lado de ella, pero ella no lo miraba así, sino que decía, Jehová me ha afligido, en gran amargura me tiene el Todopoderoso. Pero Dios no quería eso para ella. Ellos habían tomado esa decisión. No dejes que la tristeza o que el problema cambie tu carácter y te vuelva en una persona amargada. Tanto así que no mires la bendición que tienes a un lado. Tanto así que no te deje valorar a quien tienes a tu lado. Ya sea tu esposo, ya sea tu familia, a quien vaya caminando a tu lado. Qué tremendo es que el problema no te deje verlo así. Dice allá en Juan capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dios envía a Ruth juntamente con Noemí. Nunca la deja sola, a pesar de que Noemí dice, Jehová me ha abandonado. Dios no la abandonó, porque iba su nuera a un lado de ella, apoyándola en todo, guardando silencio, viendo el proceso de Noemí. La nuera nunca se desanimó, sino que siempre la apoyó, siempre estuvo allí con ella. Podríamos decir que Ruth estaba haciendo la función del Espíritu Santo, acompañando a su suegra en su amargura, que después esta nuera le hizo olvidar toda la amargura a darle el gozo que Noemí anhelaba. La relación entre una mujer y su suegra se ha descrito como más difícil en una familia. Sin embargo, el compromiso de estas dos mujeres se presenta como un modelo de cuidado recíproco y un canal de bendición espiritual. Es difícil ver esta situación, pero mira, dice,
Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Ruth sigue el consejo de su suegra y logra casarse con su pariente cercano y le da la felicidad a su suegra y un nuevo comienzo. La amargura de Noemí se convirtió en gozo, pues su nuera Ruth, quien la amaba, le da descendencia al darle un nieto, quien de esa descendencia nacería nuestro Señor Jesucristo. La tristeza, esa misma nuera, se la convierte en gozo, porque le da la felicidad que ella tanto anhelaba. Dice Ruth capítulo 4, versículo del 13 al 14: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Ves cómo la tristeza pasó? Ahora Noemí estaba contenta, porque esta nuera escuchó su consejo, se casó con su pariente más cercano, tuvieron un hijo, y aquella tristeza de haber perdido sus hijos y su marido a Noemí, esta nuera le da la felicidad al darle un nieto, del cual vendría la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo este nieto con el alma de Noemí? Mira lo que dice. Dice aquí, el versículo 15 del capítulo 4: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. No importa la tristeza que estés pasando, eso va a pasar. La descendencia que vino de este nieto se llama Jesucristo. Él es el restaurador de tu alma. Él quiere restaurar tu alma, quiere quitar esa tristeza, esa amargura, y la quiere convertir en felicidad, aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Este nieto restauró el alma, la aflicción de Noemí. Esta nuera valió 7 hijos más. Ella perdió 2, pero esta nuera le dio la felicidad de 7 hijos. Ama a tu nuera, tal vez ahí encuentres algo muy bueno. Sé una excelente suegra. No culpes a Dios por todo. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien a sus hijos. Dios recompensó a Noemí dándole este nieto y volvió su carácter. Nuevamente el carácter de Noemí fue dulzura y placentera, porque sintió el placer al sentar en su regazo a su nieto y encontró la felicidad. Ven a Jesucristo. Él quiere restaurar tu alma y quiere quitar esa amargura que ha provocado los problemas, la tristeza, la necesidad, cualquier necesidad que tú seas. Ven a Jesucristo, que Él te quiere restaurar y quiere convertir tu carácter en algo placentero. Espero y este devocional te ayude a reflexionar en tu vida, y que mira, la tristeza muy pronto pasará y vendrá la alegría. Así que te seguimos invitando a que, si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga en esta hora.